Hermenéutica, clase 6, audio 3. Y estamos hablando de los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Estuvimos recién hablando de Israel y ahora vamos a hablar un poquito de la iglesia. Se dice en la escritura que en la iglesia no hay judíos ni gentiles. Somos hijos de Dios a partir del nuevo nacimiento. Y vamos a ver estas mismas cuatro cosas que vimos con el pueblo de Israel: su origen, sus promesas, su norma de conducta y su destino futuro. Con respecto a su origen, la iglesia comenzó como cuerpo en Hechos capítulo 2, pero cada persona que se agrega comienza a ser miembro del cuerpo al aceptar a Cristo como Salvador. En Primera Pedro, eh, Primera Pedro, déjenme ver porque me parece que estoy mal acá. Hechos, Primera Pedro. Bueno, algo pasa. No encuentro los textos. Pero ya lo vamos a leer el texto de Primera Pedro más adelante. Bueno, en Hechos capítulo 2 se narra la historia del día de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que están en el aposento alto. Ellos están ahí esperando esa promesa que el Señor Jesús les dio, y a partir de ese momento ellos son investidos con poder de lo alto, y a partir de ese momento decimos que comienza la iglesia y que comienza la iglesia a dispersarse por todo el mundo llevando el Evangelio con ese poder del Espíritu Santo que le había sido dado. En Efesios 1 habla de que nosotros desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ahí arras, la palabra arras, significa garantía, una garantía. Cuando uno va a comprar algo, por ejemplo un auto, lo mira, lo revisa y si le gusta, deja una garantía, deja un pequeño valor al dueño de ese auto para comprometerse a volver con el resto del dinero a retirar el auto y terminar de pagarlo. Y la idea es que ese vendedor no le venda el auto a ninguna otra persona, porque yo ya lo tengo señado, yo ya lo tengo reservado para mí. ¿Y cuál es cuál es el sentido de que yo deje un poco de dinero? Bueno, al dejar yo un adelanto, un poco de dinero, quiere decir entonces que el vendedor se puede quedar tranquilo de que yo voy a querer volver. Porque si yo no vuelvo, estaría perdiendo plata, estaría perdiendo ese dinero que dejé de adelanto. Si ese dinero que dejé es muy chiquitito, un valor ínfimo, entonces no le va a dar mucha seguridad al vendedor de que yo voy a volver, porque el vendedor puede pensar, es tan poquito lo que dejó que si se arrepiente de comprar el auto, no pierde casi nada. Así que cuanto más grande sea ese valor, más confianza va a tener el vendedor de que yo voy a volver, porque yo me perjudicaría muchísimo si yo perdiera ese valor, si ese valor es muy grande. Eso es una garantía y también se llama arras. Y acá en el texto dice que el Espíritu Santo que el Señor nos dio, ese sello que fuimos sellados con el Espíritu Santo, es las arras, la garantía de que dice hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra redención se podría traducir también rescate. Así que el Espíritu Santo que el Señor nos dio es la garantía hasta el rescate de la posesión que Él adquirió, que Él compró, que somos nosotros, que vamos a hacer, eh, el Señor nos va a venir a buscar y nos va a llevar. Y qué tranquilidad podemos tener sabiendo de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es una garantía que Dios nos da
de que Él no se va a arrepentir, que Él no nos va a dejar. Si Él ya te selló, si Él ya te dio su Espíritu Santo, quiere decir entonces que sos de Él y no hay vuelta atrás. Dios no va a perder su Espíritu Santo, porque es una persona. Es decir, Dios no va a mandar al infierno a su Espíritu Santo. Entonces, esa es una garantía enorme que Dios nos da de que seremos rescatados por Él, seremos llevados por Él para estar siempre con Él. Así que desde el momento en que recibimos ese Espíritu Santo estamos en la iglesia. Es justamente el Espíritu Santo el que nos coloca en la iglesia. Así como por eso decimos que en Hechos 2 es el comienzo de la iglesia, de la etapa, de la era de la iglesia. Y todos los que recibieron el Espíritu Santo son inmediatamente colocados dentro de ese mismo cuerpo, la iglesia. Así que, ¿cuál es el origen? Origen, Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las promesas? Recuerden que son 4 cosas que estamos viendo, 4 cosas de los judíos, 4 cosas de la iglesia. ¿Cuáles son las promesas dadas a la iglesia? A la iglesia se le ha prometido heredades celestiales y es llamada a vivir en este mundo como extranjera y peregrina, contentándose con sustento y abrigo. Y a repetir eso y piensen, mientras que yo lo leo, piensen y recuerden lo que dijimos de Israel. A Israel se le prometió ser una gran nación, heredar una tierra, un territorio y ejercer dominio sobre otras naciones. Se le prometió y se le ofreció prosperidad material, prosperidad en sus ganados, prosperidad financiera y poderío. Pero a la iglesia se le ha prometido heredades celestiales y es llamada a vivir en este mundo como extranjera y peregrina. No tenemos un territorio en la tierra, no tenemos un lugar. ¿eh? Por ahí alguno dice el Vaticano, que sería como para los católicos un lugar, un pedazo de tierra. Pero en realidad, en la escritura, la iglesia no tiene ningún lugar en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos y pertenecemos a una ciudad celestial. Y dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos. Pero ¿cómo? ¿No era que Dios había prometido que yo iba a prestar y que a mí nadie me iba a prestar? Que mi ganado se iba a multiplicar, que iba a tener riquezas, que iba a tener prosperidad. Eso se lo prometió a Israel en Deuteronomio 28. ¿Y cómo? ¿Pero y no lo puedo aplicar a mí? Y lo que pasa es que estás en la iglesia. Y si estás en la iglesia, no estás en Israel. Si estás en la iglesia, el trato de Dios con la iglesia es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Alguien dijo así, Dios bendice a Israel y son bendiciones terrenales. Y Dios bendice a la iglesia y son bendiciones celestiales. También Dios bendice a Israel y son bendiciones materiales. Pero a la iglesia son bendiciones espirituales. Espirituales. A Israel también podríamos decir que se le dio bendiciones temporales, pero a la iglesia se le dan bendiciones eternas. Así que 3 cosas, 3 cosas. Dios bendecía a Israel con bendiciones terrenales, materiales y temporales. Y Dios bendice a la iglesia con bendiciones celestiales, espirituales y eternales. Y esto nos rescata, nos pone en orden la cabeza, la mente, y nos ayuda a interpretar la escritura. Lo que corresponde a Israel, lo que corresponde a la iglesia. Tenemos demasiados predicadores, teleevangelistas y predicadores de falsas doctrinas, que agarran cualquier pasaje del Antiguo Testamento, donde dice, yo te he puesto por cabeza y no por cola, serás
el primero y no el último. Tú prestarás y nadie te prestará. Y lo leen por televisión, se lo leen a la gente. Le dice, si usted viene a nuestra iglesia, usted va a recibir estas bendiciones. Qué desgracia, qué, eh, qué molestia que existan personas que utilicen la escritura, que utilicen la palabra de Dios como excusa, sacando textos fuera de contexto, para decirle a la gente lo que le gusta escuchar para su propio provecho y para poder amontonar gente, como dice la escritura, de acuerdo a sus concupiscencias, sus deseos, para poder obtener un beneficio económico de ellos, una ganancia de ellos. Pero, dice la escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Vamos a seguir en el próximo audio.